Tartaria vendría a haber sido como una civilización perdida, una unión global, porque habría ocupado todo el norte de Asia, Mar Caspio, los montes Urales, hasta las costas del Océano Pacífico, China, India, Mongolia, Japón, Australia. También fueron parte de este vasto imperio en algún momento. Edificios en el norte y sur de América son atribuidos a esta civilización, como las grandes mansiones en la parte norte de América. Ya estaban cuando llegaron los europeos, quienes simplemente las ocuparon. Tartaria posiblemente se desintegró a raíz de varias catástrofes, por ejemplo, una misteriosa inundación de barro masiva. ¿Con qué objetivo? Ocultar quizás sus grandes ciudades y la evidencia de este poderoso imperio. En antiguos mapas aparece ocupando toda Siberia, así que no sería una civilización perdida totalmente, pero sí aspectos importantes que habrían sido suprimidos, como su influencia sobre Europa, América. Tartaria aparece en varios mapas oficiales y publicaciones de antes del siglo XIX, luego desaparece de ellos. Y según muchas evidencias aportadas, esta nación también habría sido muy avanzada. Hablamos de tecnología limpia y libre. Las razones para eliminar a Tartaria quizás tuvo que ver en algo la ambición por su extenso territorio, robar y manejar los conocimientos científicos y tecnológicos que albergaba. Sin embargo, dicha desintegración de tal imperio no fue algo de la noche a la mañana. Estamos hablando de un tiempo bastante extenso. Podíamos situar como comienzo la época medieval. Una de esas tecnologías de las que hablamos podría ser una del tipo inalámbrica tipo Tesla, basados en diversas fotografías relacionadas, por ejemplo algunas con postes urbanos que podrían haber servido para la energía inalámbrica, una energía extraída de la atmósfera, por lo que el encubrimiento de dicha existencia de Tartaria también podría haberse ejecutado a través de las llamadas inundaciones de barro. Por lo tanto, cuando hablamos de Tartaria, hablamos de una supresión histórica. También, y debido a las descripciones y relatos argumentados, Tartaria bien podría haber sido el último de los países que albergaron a la raza de los gigantes. Pero hablamos de un tipo de gigante moderado que poseía un gran conocimiento. Los habitantes de Tartaria habrían sido considerados como gigantes si los comparamos a nuestra altura promedio. Otra cosa que podríamos hablar de estos tartarianos de gran estatura, se cree que pudiesen haber sido breaterianos. Por lo tanto, no se basaban en la digestión y en la quema de calorías de los alimentos, sino que recibían la energía directamente del sol, el éter. Algo muy similar a lo que comentaba Tesla. Decía que se podía usar el calor del sol, el cual se transporta a través del éter como alimento. Por eso relacionan al éter con electrones, con la atmósfera, con el oxígeno y un etcétera. Por lo tanto, estos tartarianos tenían un sistema digestivo alterado, diferente al que tenemos ahora. No tenían la necesidad de inodoros en sus casas. Una de las principales razones por las que quizás no encontramos baños en el pasado reciente. Tartarianos maestros en la albañilería, construcción de ladrillo, una energía sin universos y una gran arquitectura, con estilos que van del esque romano gótico, el que todavía podemos encontrar en algunos conductos de agua, ayuntamientos, bancos, estaciones de agua,
hospitales, edificios, en cualquier ciudad. Ahora sería bueno tocar el tema de los gigantes, independientemente de lo que pienses acerca de lo expuesto sobre el tema Tartaria y la especulación sobre personas gigantes. Eso sería lo de menos. El tema de personas de gran estatura lo podemos encontrar incluso en Europa. Hay un sinfín de ilustraciones que muestran a personas de gran tamaño. Hay un sinfín de teorías para dichos gigantes. Aparecen incluso en antiguas culturas. Un tema claramente controvertido y no está totalmente respaldado por la evidencia científica. Hay múltiples signos de la existencia de gigantes en el pasado muy reciente y al mismo tiempo basado en nuestra educación y conocimientos dogmáticos no podría haber gigantes. Cualquier evidencia sospechosa de la existencia de tal raza es ridiculizada o declarada falsa. Por ejemplo, existe toda una colección de artículos sobre gigantes. Aquel periódico del New York Times, siglos XVIII-XIX, donde se habla de dichos gigantes que se encontraban sepultados debajo de enormes montículos, túmulos, algunos con estructuras piramidales planas. Se asemejaban a pequeñas colinas aplanadas y dispersas por todo Estados Unidos. Los avances, las excavaciones y hasta documentación de esa época desapareció, probablemente porque recién estaba implementándose la teoría de la evolución de Darwin, y este tipo de hallazgos chocaba contra esta teoría ya oficial. Por lo tanto, se dedicaron a no creer en los gigantes y burlarse de cualquiera que lo hiciera. De hecho, se ignoraron todos los informes sobre algunos científicos que habían abierto montones de montículos de entierro en América en décadas anteriores. A menudo a quienes promovían este tipo de teorías eran acusados de falsificar los resultados o ser incompetentes. Quienes quisieron dar a conocer los sucesos de gigantes inmediatamente fueron desacreditados, perdieron prestigio, pasaron al olvido. Quienes encontraron restos fueron visitados. Los arqueólogos y otros científicos se han estado rascando la cabeza tratando de descubrir cómo se construyeron los megalitos antiguos y notables. Estas maravillosas estructuras consisten en gigantescas piedras que son tan pesadas que nuestra maquinaria moderna apenas puede moverlas, ponerlas en su lugar. Sin duda este capítulo nos llevaría a las misteriosas ruinas en busca de tecnología antigua y los secretos de construcción para obras megalíticas. Ahí tienen el antiguo Egipto. A lo largo de toda la historia de Egipto ha habido numerosos ejemplos de gigantes mucho más altos registrados, excavados y representados en el arte, además de ejemplos momificados que han sido ocultados al público. Toda la región del Próximo Oriente con míticas leyendas de seres humanos gigantes aparecen también en la Biblia. En el mundo hay una gran cantidad de edificios ubicados en diferentes continentes, los cuales para poder construirlos, incluso para una persona moderna, con sus técnicas, sería un problema. Se cree que los gigantes que una vez vivieron en la Tierra fueron los arquitectos de estas estructuras. Para muchas de las estructuras que vemos hoy en nuestro planeta parecen haber salido de una película, porque el hombre no tenía las herramientas y la maquinaria necesarias para levantar cientos de toneladas de roca. Incluso hoy en día no existe la tecnología para erigir estructuras tan colosales. Bloques acabados con gran calidad, de máquina incluso, con agujeros perforados de modo perfecto. Esto se supone que fue realizado por una civilización que no tenía ningún sistema de escritura y que era ignorante. Sin duda algo no cuadra. Solamente en antiguos textos védicos y de Sumeria se afirma claramente el hecho del vuelo y muchas otras tecnologías avanzadas, incluso hasta para nosotros en la actualidad. También la versión de la navegación explica por qué las estructuras antiguas son tan monumentales, porque se crearon en lugares inusuales.
por qué se usaron tecnologías tan increíbles, etc. Ahora, respecto al éter, para ti, ¿qué es la electricidad atmosférica? Una forma olvidada de captura de energía 99% limpia. Consistía en utilizar agujas, cúpulas como las de estilo ruso, grecorromano y bobinas de Tesla. Según cuenta la historia, la electricidad atmosférica era el secreto detrás de los infames inventos secretos de Tesla para capturar literalmente la energía del aire. ¿Cómo funciona? Nadie lo sabe, pero tenemos como nota: la electricidad atmosférica funciona solo con un enorme mástil en alguna parte. La teoría de la tecnología es que al usar mercurio en el mástil, cúpula, obelisco, cualquier construcción, ya sea dorando con oro, mercurio, o colocando frascos de metal llenos de mercurio en un cuadrado alrededor de la estructura, puedes amplificar la energía recibida. Creo que este metal es hierro, por lo que podemos especular que era un conductor, electrodo, o que tenía algún tipo de función relacionada con el magnetismo. Este cableado llega hasta el domo. Vemos este tipo de cúpulas por todas partes. Incluso el propio significado de estas cúpulas ya suena interesante. Vemos el propósito que tenían para los hindúes, el significado de las cúpulas. Los estudiosos hindúes sugieren que esta forma está inspirada en las montañas cósmicas de Meru o el Himalaya Kailasa, la morada de los dioses según la mitología védica. Cada shikara y urush ringa se inclinan gradualmente hacia adentro en una curva convexa, utilizando un principio concéntrico de círculos y cuadrados rotativos que ayuda a concentrar la energía cósmica universal en el ídolo de la deidad justo debajo del shikara. Los shikaras heterogéneos ayudan al shikara principal a concentrar la energía en varias partes del templo, creando así un ambiente vibrante. Otra teoría es que algunos de estos edificios también podrían ser una estación de curación, polarizando nuestros cuerpos para protegernos contra virus, etc. Somos principalmente agua y diferentes frecuencias tienen diferentes efectos en nosotros. Mi sensación es que todos estos edificios de cúpula, aguja, Starford han sido despojados de la mayoría de esta tecnología, dejando solo pistas en las ruinas para que especulemos. Cualquiera que sea la función original, creo que estas personas tenían una comprensión profunda del universo, entre comillas, y sabían cómo vivir en armonía con él y con lo demás. Los edificios, estructuras serían un testimonio de eso. Todas las torres, antenas, pagodas, obeliscos de granito en todo el mundo aprovechaban la energía. Por lo tanto, a través de lo que se puede definir sobre Tartaria, bien podría haber sido el Imperio Otomano, un imperio que fue de una larga duración. Luego vino el descubrimiento de América, vino el Renacimiento, vino la Revolución Industrial. Dicho imperio, en el apogeo de su reinado, unos 600 años, destacaron en arquitectura, ciencia, medicina, arte, etc. Sin embargo, hay descripciones conflictivas de los tártaros que la asemejan a este imperio. En América existe una descripción relativamente opuesta, relacionada al canibalismo y a salvajes supersticiosos. Sin embargo, por improbable que parezca, puede ser que las dos descripciones sean precisas. Tartaria es un área muy grande. Podemos pensar que los tártaros más avanzados hayan sido los aventureros, los exploradores, los pioneros y pobladores de América, y que los salvajes en realidad fueran los pueblos empapados en caballos que fueron fácilmente conquistados. Hablando
de los tártaros que se encontraban en las estepas rusas, siberianas, asiáticas. Y si hablamos de que Tartaria pudo haber sufrido algún tipo de cataclismo climático, no es tan descabellado pensar en que incluso estos tártaros nobles hayan vuelto al salvajismo, como haría cualquier persona en una situación de supervivencia. Sin embargo, la Tartaria de los Estados Unidos, en comparación con los nativos americanos, es muy dispar. La bandera de Tartaria tenía una reputación muy grande en el pasado. Varias publicaciones enumeran al país entre todas las banderas. Publicaciones fechadas alrededor de 1865. Y para agregar algo de credibilidad, o quitarle algo entre paréntesis a la historia, a continuación puedes encontrar un extracto del documento de la CIA desclasificado en 1998 y creado en 1957. Tenemos también ciertos estereotipos relacionados con apariencias y creo que estamos muy lejos. Si olvidamos que Tartaria era multirreligiosa, multicultural, ¿qué aspecto tenían líderes como Genghis Khan, Batu Khan, Timur? Esta sería la apariencia que se les atribuye hoy en día, y así es como los libros de los siglos XV, XVIII vieron a estos personajes como Genghis Khan con su esposa, Timur. Aparentemente en Turquía tenemos algunas representaciones sobre Batu Khan. Sinceramente que no se parece en nada en lo que me enseñaron en la escuela. Tartaria tenía su propio idioma, bandera, escudo, su propio emperador, por supuesto su propia gente. Los reyes de Tartaria, una genealogía de los antiguos emperadores tártaros, tipos de vestimentas para el pueblo de Tartaria, bandera y escudo de Tartaria, representados por un búho, y la bandera del emperador contenía un grifo sobre un fondo amarillo. Sería bueno mencionar que en la tabla de las banderas británicas de 1783 hay 3 banderas diferentes enumeradas como bandera del zar de Moscú. También hay una bandera imperial de Rusia y varias banderas navales, todas ellas precedidas por una bandera del virrey de Tartaria. Virrey es un funcionario real que gobierna un país, colonia, ciudad, provincia o estado subnacional en nombre y como representante del monarca del territorio. Nuestra historia oficial probablemente dirá que fue el zar de Rusia quien nombra a un virrey de Moscú, pero dudo de eso. ¿Por qué la bandera del virrey de Moscú se coloca antes que cualquier otra bandera rusa? ¿Podría ser que el virrey de Moscú fuera superior a su zar y estuviera supervisando cómo se dirigía esta posesión tártara? Recordarán la invasión de Napoleón en 1812 supuestamente a Rusia, pero atacando Moscú cuando la capital es San Petersburgo. Se cree que realmente atacaron a Tartaria. Existe una opinión creciente en Rusia de que la invasión francesa se desarrolló de acuerdo con un escenario diferente, en el que el zar Alejandro I y Napoleón estaban del mismo lado, juntos lucharon contra Tartaria. Esencialmente Francia y San Petersburgo contra Moscú Tartaria. Y hay una fuerte evidencia circunstancial para apoyar tal teoría. San Petersburgo fue la capital de Rusia, sin embargo, Napoleón eligió atacar Moscú. ¿Por qué? Parece que en 1912, un siglo después de ese 1812, había un recuerdo totalmente diferente. ¿O de qué otra manera podrías explicar las medallas conmemorativas en 1912 en honor a Napoleón? Y en concreto, el de Alejandro I y Napoleón en la misma medalla, con la frase: la fuerza es la unidad, voluntad de Dios, firmeza de la realeza, el amor del pueblo a la patria. Tenemos también este extraño caso de la similitud entre uniformes rusos y franceses. Hay más uniformes diferentes involucrados, pero la idea permanece, ridículamente similares,
cómo luchaban en la oscuridad. Lo mismo pasa en América. Recuerden que ese 1812 es una fecha clave a nivel mundial. Tenemos las independencias en toda América. Hubo un activo de combate adicional oficialmente disponible para los rusos en la guerra de 1812 y esa fue la milicia. Parece que esta llamada milicia era en realidad el ejército de Tartaria que luchaba contra Napoleón y Alejandro I. La nobleza rusa de San Petersburgo hablaba francés hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX. La explicación general fue que era la tendencia del tiempo y la moda, aunque podrás encontrar múltiples opiniones al respecto. Siguiendo la misma lógica, Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia deberían haber elegido a Alemania después de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Los fanáticos del siglo XIX estaban totalmente interesados en un supuesto romance entre Napoleón y Alejandro. Tenemos la parte de Tartaria americana, indicadores como historias de Tartaria también presentes en Norteamérica. Obviamente no relatos históricos oficiales, pero hay algunos fragmentos de información que sugieren algo así, como el rey tártaro Tartarrats del siglo XVI gobernando Quivira, un gobernante tártaro. ¿Cuál sería el propósito de engañar a generaciones de personas? Parece que hay algo profundamente o tremendamente grave escondido en nuestra historia reciente. Hay un hombre llamado Anatoly Fomenko, matemático y estadista. Sostiene que hay 1000 años agregados a la historia, y esto debido a que ha encontrado paralelos entre diferentes civilizaciones separadas por miles de años, lo que le hace pensar en un tiempo agregado, aproximadamente 1000 años.